¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona, como lo hacemos cada domingo. Obviamente que en este fin de semana totalmente diferente, después de lo que ha pasado con la economía y sigue pasando con la economía en la República Argentina. Así todo vamos a hablar de otros temas que también tienen que ver con la realidad de Santa Fe y de la región. Vamos a hablar de lo que ha pasado aquí en el Consejo Municipal con la prohibición del glifosato, el uso, la venta. Así que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la región metropolitana y también de la economía. Obviamente va a venir un economista a hablar sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en el día de mañana con las medidas que va a anunciar el gobierno. Y en un minutito nada más vamos a estar hablando con dos diputados, con Garibaldi y con Mas Varela. ¿De qué vamos a hablar? De lo que pasó aquí en la Cámara de Diputados en la no reforma de la Constitución de la provincia. Todo eso después de esta presentación. Muy bien, bueno, estamos con Julio Garibaldi, o Paco Garibaldi, como lo conocen, diputado de la provincia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué tal ustedes? Bueno, a ver, yo decía, la no reforma de la Constitución de la provincia. No salió al final lo que quería el gobernador. Lo que queríamos muchos, y creo que dejamos pasar una oportunidad muy grande, porque tuvimos las instancias de debate, de discusión y una sesión extraordinaria para poder discutir el tema, pero creo que lo positivo fue que el debate fue con altura y también quedaron claras las posiciones. Hubo toda una oposición que se juntó para decir no a garantizar derechos en Santa Fe, que los argumentos uno a uno se fueron cayendo y se terminaron convirtiendo en excusas más que argumentos, porque plantearon, por ejemplo, que lo que nos motivaba era la reelección de Lifchit. ¿Y qué los motiva? Y nos motiva tener una constitución que sea igualitaria en términos de varones y mujeres, donde el Consejo de la Magistratura esté por constitución, así los jueces nunca más eligen a dedo en Santa Fe. Una constitución donde cuidemos las empresas públicas, abriéndola, transparentándola, y planteando su intransferibilidad. Imaginémonos si esta reforma hubiese venido años atrás y hubiésemos podido mantener el Banco de Santa Fe en la órbita del gobierno. Tendríamos una banca pública, podríamos dar créditos a industriales, a comerciantes, a productores, con una tasa razonable, subsidiada, no al 60% como está llevando el gobierno nacional en la actualidad. De tantas cosas que podríamos hacer, cuidemos lo que tenemos y eso es lo que planteamos. Y digo, una excusa que se escuchó por fuera y por dentro del recinto el miércoles. Buscan la reelección del gobernador. Lo dijimos por fuera. ¿Y no se busca? Y lo dijimos en el recinto. Si eso es un impedimento para avanzar en la reelección, en la reforma, dejemos esa cláusula de lado. Que no se toque el periodo de duración del gobernador. Lo dijimos en la sesión. Está el video, está la versión taquigráfica. Dejemos de lado la modificación del artículo que establece la reelección del gobernador. Dejemos al gobernador sin reelección y avancemos, si eso es lo que lo frena. Ahora, Garibaldi, ¿está muerta ya el tema de la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe? ¿O hay posibilidad en este año legislativo de introducir el tema y de seguir avanzando? Dos cosas. Por un lado, la necesidad sigue vigente porque no se modificó. Así que de nuestro lado fuimos reformistas, somos reformistas, seguiremos siendo reformistas y seguiremos empujando para que podamos actualizar nuestra Constitución. Ahora bien, por otro lado, quienes el miércoles pasado en la sesión se opusieron, ¿por qué ahora dirían que sí? Dijeron que no por la reelección de Lifchit y dijimos no incluyamos eso y sin embargo no aprobaron. Dijeron no porque ahora los tiempos son muy tarde. Bueno, y fueron ellos mismos los que también dilataron los tiempos. También dijeron muchos con los problemas que hay en el país, en la provincia, querer reformar la Constitución. Digamos, ¿es prioritario la reforma de la Constitución? Repito, hay temas en la Constitución que son prioritarios. La seguridad es un tema prioritario, por supuesto. Planteamos entre muchas otras cosas poner una valla, un freno en la lucha contra el narcotráfico, de transparentar la justicia, que es lo que muchas veces nos obstura causas importantes, de que el jefe de la policía sea elegido también por la legislatura. Bueno, después le voy a preguntar a Mas Varela que está acá, pero usted no es la reforma de la Constitución lo prioritario, son los temas que incluye el mismo. La gente no nos pide transparencia a la política, no nos pide basta de corrupción. Planteamos, entre otras cosas, declaraciones juradas en la Constitución, renovación de la política. Que no nos eternicemos en el poder, que se renueve. Bueno, pero ¿ustedes qué creen, digamos? Porque yo le voy a preguntar a Mas Varela después por qué no votaron esto, ¿no? Pero ¿ustedes por qué creen que no lo votaron? Lo dije en el recinto, lo digo acá. Creo que hubo mezquindad política. Creo que hubo mezquindad política y temores que llevaron a no avanzar. ¿Qué temores?
Lo que digo, el temor a que esto sea fundado para un interés más propio de nuestro sector político, y eso claramente no fue así porque lo seguimos demostrando. Para hablar claro, Garibaldi, ¿le tienen miedo al Lifchit? Creo que quedó evidenciado que es así. Pero bueno, cuando dijimos que sacar la cláusula de reelección del gobernador, que dejar la reelección del gobernador de lado, sin embargo no avanzaron. Hubo legisladores que el eje de su fundamentación de por qué no votar la reforma de la Constitución fue porque queríamos la reelección del Lifchit. Dijimos, dejemos eso de lado, lo digo hasta el cansancio porque la verdad que se cayeron los argumentos, terminaron siendo excusas y quedó eso evidente. Ahora bien, hay otras prioridades de la gente, por supuesto que las hay, otras necesidades, por supuesto. La Constitución no es un fin en sí mismo, es una herramienta que nos permite poner reglas de juego a la democracia, una mirada a futuro desde Santa Fe a la Argentina, que la verdad que es lo que necesitamos. Zanjar grietas, volver a confiar, tener una mirada a mediano y largo plazo, previsibilidad. ¿El gobernador había ido a hablar con Marcos Peña por esto de la reforma de la Constitución? El gobernador habló por otros temas, habló por otras cuestiones y sin lugar a duda también son las que son importantes. Sería importante también que muchos de los diálogos que hay con Nación, entre otras cosas, se pague la deuda que Nación tiene con la provincia. Una deuda que no fue generada este gobierno, fue generada con el kirchnerismo, pero que el Estado tiene que saldar. Digo, no incumplir con fallos de la Corte Suprema de Justicia sería muy importante. Y también, por supuesto, que la situación económica que estamos viviendo, que el ajuste deje de ser hacia las provincias, porque hacia las provincias no es hacia el gobierno o el gobernador, es hacia la gente. Que el ajuste vaya para otro lado, que el ajuste sea mirando hacia arriba, no hacia abajo, porque si no vamos a seguir lamentando muchas situaciones. Garibaldi, no hay que ser hipócrita en política y más allá de que la situación económica está mal y hay que ver qué pasa mañana con las medidas económicas que puede lanzar el gobierno, al caerse esto de la reforma de la Constitución y la posibilidad de que Miguel Lifchit sea nuevamente candidato a gobernador, se entran a tejer conjeturas de quiénes van a ser los candidatos del Frente Progresista. ¿Ya saben ustedes quiénes van a ser los candidatos? Bueno, por un lado, quienes estén pensando en las candidaturas del 2019, que las piensen, que analicen. Nuestra prioridad está puesto en la situación económica. Y eso es así. No podemos estar pensando en quién va a ser nuestro candidato del 2019 cuando tenemos, mientras estábamos en la sesión misma, el dólar aumentaba 2 o 3 pesos. En el mismo momento, casi un 10% de aumento del dólar. Y siguió aumentando después. Con lo cual, ahí está puesta nuestra prioridad. Candidatos tenemos, por supuesto, y muy buenos. ¿No es el momento de discutirlos? No, es mucho más adelante. Ahora, el peronismo también intentó sacar la reforma de la Constitución y tampoco salió, y el socialismo estaba del otro lado, digamos, y no salió tampoco. ¿Por qué pasa siempre esto? Creo que hay mezquindad política, y eso es lo que digo. En nuestro caso somos reformistas, lo hemos sido a lo largo de la historia y lo hemos demostrado, y estamos siempre del lado de poder avanzar en garantizar derechos en Santa Fe y actualizar nuestra Constitución. Es importante que eso ocurra y no tengo duda que en algún momento va a pasar. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué dice Sergio Masvarela, que es de Cambiemos, justamente. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por qué no quisieron que se reforme la Constitución? ¿Por qué votaron en contra de esto que pidió el gobernador de la provincia? Porque el Frente Progresista, en este afán de llevarse las cosas por delante, hizo todo mal en este proceso de reforma constitucional. Trunca en estos términos, no en cuanto a la posibilidad de seguir discutiendo el proyecto del Ejecutivo y los proyectos de los otros bloques que actualmente se encuentran en la Cámara. Y cuando digo que hizo todo mal, digo que hizo todo mal desde el principio. Y estamos diciendo que envió un mensaje a la Cámara de Diputados sin el consenso político necesario que merece una temática como esta, de la importancia de una reforma constitucional. Siguió haciendo todo mal a pesar de que hubo predisposición de todos los bloques para discutir dentro de la Cámara de Diputados, para discutir en las comisiones. De hecho, está actualmente ese proyecto y el del resto de los diputados están en la Comisión de Educación. Y a pesar de eso, y a pesar de que se estaba discutiendo, bueno, de golpe y porrazo nos encontramos con este pedido, casi esta imposición, porque puede hacerlo por las mayorías que tiene el Frente Progresista, para que a través de una sesión extraordinaria, a través del tratamiento de lo que se llama sobre tablas. ¿Qué quiere decir sobre tablas? Que el proyecto no tiene despacho de comisión. Entonces, aprobar sobre tablas, es decir, sin que se termine la discusión necesaria en las comisiones, aprobarlo en una sesión extraordinaria, a toda la oposición, sin fisuras, nos pareció un despropósito. Ahí decía Garibaldi que acá hubo mezquindad política.
¿Ustedes fueron mezquinos políticamente con esto del proyecto de la reforma de la Constitución? No, a ver, no hubo ninguna mezquindad política en el momento en el que no se rechazó el proyecto, no se cerró la puerta para que se siga discutiendo, sino que lo que se hizo el otro día fue decirle no a este tipo de tratamiento, es decir, que casi a libro cerrado se aprobara en una sesión, ¿sí?, algo tan importante como la reforma. Sigue en discusión, no ha perdido estado parlamentario. A ver, da vuelta, lo hablábamos antes con el diputado Garibaldi. La gente de Cambiemos, ¿le tiene miedo a Lifchit? ¿Le tenía miedo que Lifchit sea nuevamente candidato? A ver, a esta altura del partido, digo, con militancia desde los 17 años, tengo 49, creo que no se le puede tener miedo a nadie, a ningún candidato, y mucho menos a, digo, sea Lifchit o cualquier candidato de Frente Progresista, en una gestión que está agotada en la provincia y también, lo digo como rosarino, también en la Municipalidad de Rosario. Entonces, eso se palpa en la gente, se palpa que en Rosario hace 30 años que están y en la provincia van a ser 12. Es hora de un cambio. Entonces no puede haber temor a que Lifchit o cualquier otro candidato, digamos, bueno, se presente por el frente. En ese sentido no hay problema. Más Varela, ¿por qué la Nación no le paga la deuda a la provincia? Bueno, arranquemos. Yo recién escuché, se está incumpliendo, escuché que se estaba incumpliendo un fallo de la Corte, nada más lejos de la realidad. Cuando asume el gobierno de Macri, en diciembre del 2015, se encuentra con este fallo que estuvo durante muchos años pendiente de resolución. Pocos días antes de su asunción se dicta, por el cual se le da la razón a la provincia de Santa Fe. Bienvenido sea, había motivos para esto ya lo digo desde el punto de vista jurídico inclusive, y objetivamente el fallo fue correcto, y la Nación en enero del 2016, es decir, de manera inmediata, comienza a cumplir con ese fallo, incrementándole a Santa Fe, no al resto de las provincias en ese momento, sino a Santa Fe, y lo sigue haciendo, la coparticipación que le envía de manera automática y diariamente. Eso es cierto, más vale queda pendiente la deuda. Bueno, el otro día estuvo en la Cámara, ¿sí?, el doctor Sacone, que bueno, lleva adelante obviamente las tratativas y las estrategias jurídicas en representación de la provincia, del gobierno de la provincia de Santa Fe, y ante esa pregunta, bueno, fue muy claro, no hay un incumplimiento, las partes se tienen que poner de acuerdo en cómo se va a pagar esa deuda que tiene, como bien decía Garibaldi, que viene arrastrándose desde otros gobiernos, no solamente digo, inclusive del kirchnerismo, sino de otros gobiernos, es histórica. Cuando se pongan de acuerdo las partes, y lo dijimos en esa reunión de Sacone, yo puntualmente dije, el error acá, comunicacional si se quiere, y a veces de manera no tan inocente, es pensar que este acuerdo de la deuda de Nación con la provincia es como si un particular no le hubiera cumplido un pagaré o un cheque, y esto no, estamos hablando del Estado Nacional, estamos hablando del Estado provincial, estamos hablando de que los sujetos involucrados, o sea, todos nosotros, los habitantes de Santa Fe, también somos habitantes de la Argentina. Esto no es la época de los caudillos preconstitucional, en la cual Santa Fe, separada, con Artigas de por medio, y el brigadier separados de la nación. Aquí estamos hablando de que todos formamos parte del mismo territorio. Entonces, ahora, la plata sale del mismo lugar, ¿no? Bien, no lo invitamos para que hable de economía, pero le pregunto, con lo que está pasando en Argentina, ustedes de Cambiemos, ¿qué le dice la gente? Digamos, ¿qué le dice de Cambiemos? ¿Le fue mal? ¿Hicieron las cosas mal? ¿Va a haber solución? Porque hay muchos que están pensando, en 5 meses nuestra plata vale la mitad. ¿Es un error del gobierno? Bueno, a ver, hay muchas cosas. Obviamente que hay políticas que se deberían haber implementado y no se implementaron, si no esto no hubiera pasado o se hubiera podido prever. Sí, también es verdad que estamos hablando de determinadas variables.
Algunas que obviamente lo relaciono con lo político, no me voy a quedar solamente con eso, pero lo relaciono con lo político. Es muy sospechoso, podríamos llegar a decir, que en el medio de todo un proceso en el cual políticos, empresarios, comienzan a tener que mostrar su cara ante la justicia, esto se presenta. Puede darse esa lectura, sinceramente creo que algo de eso hay, pero además, bueno, obviamente, estamos hablando de actores económicos. Cuando se habla de actores económicos, estamos hablando de que el sector financiero en la Argentina es muy débil, es muy reducido en su cantidad. Bueno, lo vemos diariamente, por ejemplo, cuando vemos que la bolsa en Argentina, el mercado de valores puede subir, bajar 3%, 4%, 5%, cosa que en las bolsas más importantes no ocurre nunca, salvo una Más Varela, porque me queda un minuto nada más para hablar con usted. Es decir, Sí. con poco, si quieren, hay algunos actores económicos que con poco pueden hacer un desastre o intentar hacer un desastre, pero, a ver, como en este caso. Lamentablemente queda tan poco tiempo, pero algunos dicen, he hablado con varios de Cambiemos y dicen, bueno, tenemos mala suerte, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasó en Turquía, los mercados emergentes, digo, en el gobierno se chupan el dedo, no están, digamos, no están capacitados para gobernar. No, capacitados por supuesto que sí. Es verdad que cuando se producen estas situaciones, que son datos, son situaciones externas que no se manejan, y hay que ver cómo se aguantan esos cimbronazos. Es verdad que, insisto, la economía argentina es una economía débil. Es una economía que está dependiendo muchas veces de, bueno, qué pasa con los precios internacionales, qué pasa con estas situaciones externas. Y bueno, hay que empezar a buscar algunos reaseguros internos y algunas políticas que a lo mejor tienen que ser más quirúrgicas a la hora de evitar estas cuestiones. Esperemos a ver las medidas que va a tomar el presidente el día de mañana, el lunes. Gracias por haber venido, Varela. Muchas gracias. No se vaya, recién empezamos, no se vaya porque todavía tenemos que hablar del glifosato, lo que sucede aquí en la ciudad de Santa Fe, del área metropolitana, y en el último bloque vamos a hablar de la economía con un economista justamente. Pausa, ya volvemos.